estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Alec Oxenford, miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei y Managing Partner en el fondo MyLNBC. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Alec, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast. Fran, un gran placer. Vamos para ahí. Alec, para comenzar nuestra charla me gustaría pedirte que les comentes a los oyentes que no te conocen brevemente tu trayectoria, un resumen de cómo llegaste hasta acá y los principales hitos de esa carrera y qué estás haciendo ahora. Mira, soy argentino. Pasé la mayoría de mi infancia, excepto un año y medio que era Argentina, en Buenos Aires, excepto un año y medio que nos fuimos a Uruguay y después a Sao Paulo en un momento ese de la dictadura que fue un poco complicado. Estudié administración en Argentina y después tuve mi primer trabajo, digamos, hito, como dijiste vos en tu pregunta, en Boston Consulting Group en Madrid. Trabajé 3 años ahí, me fui a estudiar a Harvard, hice un MBA y después del MBA hice otra vez un año en Boston Consulting Group en Sao Paulo y uno en Buenos Aires. Con eso se acabó mi carrera corporativa y arranqué mi carrera 2.0, que fue Entrepreneur de Internet. Como emprendedor tecnológico lancé 3 plataformas y media. La primera fue derremate.com, una plataforma de compraventa que lanzamos en 1999, un espacio para comprar y vender de todo enfocado en América Latina, de la que fui fundador y CEO con otros socios, varios de ellos que nos conocimos en Harvard, de varios países diferentes de América Latina. Después, esa compañía la terminó comprando en Mercado Libre. Pues fui cofundador también y co-CEO de OLX, que viene de Online Exchange, y una plataforma también de compraventa, pero esta vez ya sería Web 2.0. Si de remate fue 1.0, una plataforma transaccional de la primera ola de Internet, el OLX 2.0, un modelo basado en publicidad con el contenido generado por los usuarios. Replicamos el modelo de Craigslist y lo hicimos originalmente en los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, y después nos expandimos a otros mercados de Asia, África, Europa del Este y América Latina. Esto fue de 2005 a 2015 que yo fui co-CEO o single CEO, y yo me termino yendo de OLX porque pues, tampoco es demasiado grande. Sigo en el directorio, pero dejo el management. Y en ese momento OLX tenía 8.000 empleados, más o menos. Era una compañía bastante grande para lo que son mis preferencias. Y 300 millones de usuarios, un bicho importante. Pero a mí me divierte más los startups. Y entonces me fui y armamos Letgo, una plataforma también de compraventa. En este caso, la tercera gran revolución de Internet, que fue el advenimiento del mobile, ¿no? Hicimos Letgo, de remate fue América Latina, OLX fue mercados emergentes, primero los BRICS y después los otros mercados, y Letgo fue Estados Unidos, con una pata en Turquía oportunística, pero el foco fue Estados Unidos. Hoy Letgo se llama OfferUp y sigo en el directorio, no estoy más en el management. Después de esto, después de Letgo hice un SPAC. Un SPAC es, para los que no sepan, es como un IPO inverso. Es una oferta pública de una compañía, entre comillas, vacía. Es un vehículo donde los sponsors, yo era uno de los 2 sponsors de este vehículo, levantan capital basado en su track record y un plan de inversiones. Nosotros hicimos esto en Nasdaq, levantamos $230 millones y con ese capital uno se da vuelta, lo invierte en una compañía privada que después la consolida con el vehículo del SPAC y esa compañía pasa a ser la compañía que cotiza en bolsa. En este caso fue una compañía de inteligencia artificial basada en Sao Paulo que se llama Semantics y logramos lo que se llama el D-SPAC, cerrar el deal con los inversores y con la compañía cotizó en bolsa desde ese momento, que fue hace unos 3 años. Después se delistó, como la mayoría de los SPACs, pero fue un éxito porque logramos que la compañía salga a la bolsa, que es algo muy difícil y muy inusual. Desde entonces no tengo ningún rol más como CEO, me dedico más a aportar como board member, como director en distintos consejos de compañías como Letgo, que ahora se llama OfferUp en Estados Unidos, sigo todavía en el directorio, u otras compañías en las que participo, algunas más chicas, algunas más grandes, y también trabajo en un fondo de inversión junto con 2 socios, con Matías Nisenson y Martín Barsaski, que hacemos inversiones en startups tecnológicos en Estados Unidos, principalmente early stage, pre-serie A. No es exclusivamente eso, pero principalmente pre-serie A. Tengo algunas inversiones personales también. Y otro paso que diste recientemente fue el de integrar el Consejo de Asesores de Milei. ¿Cómo estás viendo la situación general en la Argentina y qué te hizo querer formar parte de ese grupo? Sí, para dar mi opinión personal, aclaro que
todo lo que tenga que ver con el Consejo, hay un vocero que es Demian Reidel, quien es el responsable de comunicar la posición del Consejo sobre todos los temas. Pero mi opinión, como Alec Oxenford y como argentino, aunque vivo en Río de Janeiro, y como entusiasta libertario, yo creo que Argentina está entrando tal vez en la mejor oportunidad de dar vuelta un siglo de decadencia en mucho, mucho tiempo. Creo que han confluido muchas cosas que son muy importantes para que esto sea posible y que esta vez, tal vez, ojalá no nos frustremos una vez más con un fracaso de un proyecto, ¿no? Lo más importante de todo es que la sociedad argentina entendió y se cansó de un sistema adolescente y autodestructivo que funcionó desde 1930 en Argentina, se profundizó en 1945 y se volvió cada vez más perverso. En las décadas siguientes, en las dictaduras militares tuvo otro escalón más de perversidad y ya se volvió asfixiante y tremendo en los últimos 25 años. Un régimen fascista que estaba basado en las ideas que imperaban en Europa después de la crisis de 1929, donde se pone en discusión si el modelo de democracia capitalista que había sido tan exitoso claramente para Argentina en los 70 años anteriores, desde 1853 en adelante hasta 1930, pero también para Europa, que había tenido muchos años de prosperidad, y para Estados Unidos. Y esas ideas que tuvieron crecimiento espectacular me refiero por lo rápido, no por lo positivo, pero por lo espectacular en muy poquitos años se volvieron una verdad aceptada por las poblaciones de los países más educados del mundo, tuvieron muchísimo impacto en Argentina y se trajeron para acá. Literalmente la Carta del Laboro de Mussolini más o menos se importó palabra por palabra. Todas las restricciones a la libertad que hemos ido viendo se empiezan en 1930 como la primera reacción y se profundizan muchísimo después con el gobierno peronista y ya llega a un extremo total. Por todos los lados un avance del Estado fenomenal, la nacionalización de los servicios públicos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, todo eso lleva a que un país que tenía un capital acumulado fenomenal y un estándar de vida tan alto que recibió más inmigración per cápita que Estados Unidos entre 1900 y 1930, más que Australia, era el país más atractivo para los emigrantes europeos del mundo, a pesar de quedar muy lejos. Bueno, se pasó de eso a un país donde de a poquito se fue consumiendo todo su capital, fue entorpeciendo el funcionamiento de la economía y esto llevó a tomar decisiones sistémicas muy malas, cada vez más subóptimas, que terminan solamente generando un sistema que funciona con subsidios y tergiversando los precios relativos para poder continuar con el relato que se está imponiendo. Y si hacemos un fast forward, llegamos hasta hace unos pocos años, donde gran parte de la economía está estatizada, donde los impuestos de los que pagan son de los más altos del mundo, pero de los que pagan, esto hace que caigan las inversiones, que como consecuencia de eso se empieza a descapitalizar el país y pasamos de tener los mejores servicios públicos del mundo a tener los peores servicios públicos de cualquier país occidental y pasamos de tener un sistema que atraía inmigrantes de a millones a un sistema que empezó a expulsar a la gente y que generó una insatisfacción muy grande. Somos el único país del mundo que tuvo múltiples hiperinflaciones, sacando a Venezuela. ¿Y qué te hace pensar que los cambios que está proponiendo ahora Milei para ir hacia un esquema menos intervencionista, más libre, qué te hace ser optimista de que eso puede ser duradero esta vez? Sí, bueno, yo creo que el cambio más importante que estamos viendo ahora, que por primera vez se ve en Argentina, es que ha habido un presidente que explicó las causas y las consecuencias del deterioro de Argentina de los últimos 80 años, o desde 1930, y explicó también un plan y un tratamiento para empezar a revertir esa situación.
el presidente Milei hizo esto de una manera muy didáctica, usando a la misma vez muy contundentes medidas económicas, pero también ejemplos comprensibles para la gente común, con anécdotas, con metáforas, que logra empezar a cambiar la opinión pública. Esto no es solamente, como alguien diría, bueno, la gente estaba harta del desastre que estaba viviendo, de inflación creciente, un Estado totalmente paralizado, el pésimo manejo de la pandemia, que todo el mundo fue maltratado, etcétera, etcétera, y entonces votó cualquier cosa que había del otro lado. Ese no es el caso, porque justamente eso podría haber sido el caso si no hubiera sido como el gobierno manejó la campaña y como Javier Milei manejó la campaña, que fue con claridad absoluta del plan de acción y una explicación muy didáctica de por qué estábamos donde estábamos. Eso hace que, como yo lo veo, Alec Oxenford, yo personalmente, de vuelta, es una opinión personal, lo que empezó a pasar es que la gente empezó a entender la relación entre causas y efectos de muchas de las cosas que le habían vendido, muchas de las ideas incorrectas que habían comprado durante mucho tiempo, y se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, el Estado podía ser un problema y no solamente una solución. Durante 80 años, la vaca sagrada que no se podía cuestionar era el Estado. El Estado, todos los gobiernos, entre comillas, más de izquierda, más de derecha, militares, democráticos, ninguno achicó el Estado, excepto un poquito Menem en un momento. Y por eso creo que se usa habitualmente la comparación de ese momento con este. Pero ni siquiera eso fue muy sostenible, porque después se revirtió. Se cuestiona el Estado, se cuestiona la maraña de leyes que han trabado toda la economía, y se cuestiona la mentira, creo que yo. Y poner en blanco y negro y poner en evidencia muchas de estas cosas con las que hemos vivido y terminar con las vacas sagradas, creo que es algo muy sano y es el comienzo de lo que puede ser una nueva era, donde se prioriza la verdad. Pero ¿a qué me refiero con la verdad? Bueno, es imposible evolucionar y generar un cambio en la cultura de una población si no hay un foco en la verdad, la realidad, lo que en serio pasa. Y para eso uno tiene que poder cuestionar las cosas y basarse en métricas y no solamente en símbolos, en la realidad y no solamente en ideologías. Y eso es lo que creo que empieza a pasar. Ahora, puede ser un proceso que lleve mucho tiempo, ojalá sea rápido, pero estamos queriendo revertir un proceso muy largo, como dije, que empezó en 1930. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Yo personalmente estoy muy sorprendido con la enorme velocidad a la que va este proceso. Se ha logrado bajar la inflación de 25% por mes a menos del 5% en pocos meses. Esto es más rápido que lo que fue la baja de la inflación y el control de la inflación cuando toma el gobierno Carlos Menem, que tuvo diferentes intentos hasta que finalmente encontró el equilibrio con Cavallo. Y muchísimo menos tortuoso que lo que fue, por ejemplo, la salida de la convertibilidad. Cuando se sale de la convertibilidad hay una caída del Producto Bruto de 16%. Fue dolorosísimo eso y generó un trauma absoluto en la población. La caída, ahora estamos hablando de un 5%. Entonces, es un ajuste muy importante, pero un ajuste muy cuidado también. Y si lo comparamos incluso con ajustes como el que se dio la salida de convertibilidad, gestionado por gobiernos que se llaman mucho más, se llaman a sí mismos mucho más sensibles. Sin embargo, este es, creo yo, un ajuste mucho más cuidado, a pesar de que es un ajuste mucho más disciplinado y mucho más fuerte. Y si llegamos a más fuerte en el sentido que es más robusto, creo que va a tener un objetivo, va a tener resultados de largo plazo mucho más confiables. ¿Por qué? Porque como se ha dicho desde el gobierno
y se ha hecho exactamente lo que se dijo antes de la campaña y no se ha movido un centímetro del plan de acción y se ha repetido cada vez que se busca el superávit fiscal, que no haya más déficit, se termina con la emisión. Como consecuencia de esto, empieza a bajar la inflación. Bueno, exactamente lo que se dijo que iba a hacer es lo que está pasando, exactamente lo que se previó que iba a pasar es lo que está pasando. Y yo creo que eso explica por qué, a pesar de la recesión, la gente apoya el cambio y apoya al presidente, porque ve que le dicen la verdad, ¿no? Y bueno, eso es lo que me hace a mí ser muy optimista, porque no es solamente un plan que yo creo es el correcto, a pesar de que es duro, porque como cualquier operación de una enfermedad grave, es difícil, pero lo más importante es que lo hace con apoyo de la gente. Eso es la revolución, lo más revolucionario de este momento, es que la gente está apoyando este proceso y lo está haciendo con conciencia total de lo que está pasando. No hay ningún secreto, no se está haciendo algo y diciendo otra cosa. Es totalmente transparente y consistente con lo que se dijo que se iba a hacer. Esa alineación de lo que se dijo antes de las elecciones, el plan actual y lo que se está haciendo, la alineación 100%, 1 a 1 de eso, nunca pasó. Ni siquiera Menem. Menem dijo que iba a hacer algo, hizo algo totalmente diferente después que salió bien y que después la gente le votó la reelección. Pero de alguna manera hizo algo muy diferente de lo que él había dicho durante la campaña que iba a hacer. Nunca pasó en la historia argentina que alguien diga exactamente lo que iba a hacer, advierta que hace falta un ajuste, haga el ajuste y la gente lo apoye. ¿Por qué lo apoyan? Porque la inflación está bajando, como se dijo. Lo otro que se dijo también que se iba a hacer, y se hizo también con, yo no sé si no es todavía más impresionante la velocidad a la que se ha logrado, es el orden. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar en el caos total. Nosotros hemos tenido 400 piquetes en un día. O sea, un país y una ciudad totalmente inviables. Y de repente, algo que todos decían que era totalmente imposible, que no podía hacerse porque esto era el fruto del descontento de millones de personas que un sistema los había expulsado y que estaban ahí orgánicamente manifestándose, quedó en evidencia, quedan víctimas de las personas que manejaban unos planes sociales, que lo hacían descaradamente para quedarse con un porcentaje de lo que hacían, que lo hacían muy corruptamente y que la gente no quería estar ahí. Tanto es así que desde entonces se han hecho, a través principalmente de la ministra Petovelo, del punto de vista de apoyar a las personas que requieren apoyo del Estado, y del lado de la ministra Patricia Bullrich, a través de poner orden en las calles, tenemos, no es una situación perfecta, pero casi normal. No es muy diferente que lo que se ve si uno cruza a Uruguay o cruza a Chile. Y digo esto porque son los países que tenemos cerca y es muy fácil verlo. Uno empieza a ver un poco de normalidad. Bueno, la inflación todavía es alta, pero es un quinto que la que había cuando llegó este gobierno. Si se sigue la misma tendencia, bueno, en algunos meses vamos a estar con inflación la más baja en mucho tiempo. Ya empezamos a crecer en diferentes partes de la economía. Se arranca, por supuesto, cuando se arranca así, es empezar, pero ya está, en ese camino positivo. Y esto me hace, de vuelta, todo esto me hace a mí ser muy optimista. Eso no quiere decir que yo crea que es fácil, Yo creo que es difícil corregir 80 años de errores. Me gustaría, Alec, preguntarte por esas 8 décadas de historia intervencionista en lo económico que mencionás. ¿Vos creés que Argentina tendría más o menos unicornios hoy si las cosas hubiesen sido más liberales? ¿Por qué te pregunto? Porque siempre está la hipótesis de que el argentino desarrolló ese ADN aguerrido porque lidió con la inflación, con la recesión y que por eso tuvo tantos grandes éxitos, ¿no? Porque se fue curtiendo. Sí, sin duda que habría mucho más unicornios y muchas más compañías, no unicornios, pero exitosas de tecnología, si el contexto fuese más estable. Te muestro las evidencias de esto. No surgieron muchas compañías competitivas de tecnología durante los años de altísima inflación, ni los años peronistas, ni los años en los 70, ni los 80.
recién empiezan a aparecer en los 90 y aparecen todas juntas. Y por un periodo, cuando los que estábamos en ese momento considerando construir compañía de tecnología, nos lanzamos, y fueron como 70, 80 compañías a la vez, lo hicimos a más velocidad y con más resultados que lo que se hizo en Brasil, que lo que se hizo en México y que lo que se hizo en España. Eso hizo que en la primera ola de Internet, a fines de los 90, principios de los 2000, había más compañías valiosas de tecnología en Argentina que en todo el resto de América Latina, más España y Portugal combinados. Entonces, no es que esto pasó porque había un contexto volátil de alta inflación, es al revés, pasó porque se dio una conjunción de muchos factores, pero uno de ellos, que por supuesto el más importante, es que había capital humano y que había capital emprendedor listo para hacer esto. Si no hubiera sido el caso, por más baja inflación que hubiera habido y por más estabilidad, no hubieran sido las compañías. Y por supuesto que, creo yo, a los emprendedores argentinos, los cachetazos que les dio vivir en Argentina los ayudaron a ser más resilientes y disciplinados, seguro. Pero también el terreno fértil que supuso una macro estable que permita enfocarse en construir valor y no en sobrevivir a una volatilidad del contexto que, si me equivoco en cómo me ajusto a un contexto tan cambiante, me muero de repente, o sea, y que no poder planificar. Bueno, entonces tenemos la conjunción de, por un lado, emprendedores de primer nivel, por una mezcla de su historia en Argentina, pero también por un ADN muy especial, un crisol de muchas razas de Occidente en Argentina, una historia de cultura del país muy inusual, donde por muchos motivos la gente tuvo educación diferencial en Argentina. Entonces hablamos de las experiencias, pero también educación. Hay una cultura en Argentina de mirar el mundo de manera sana, de salir, de aprender, de estar dispuestos. No en muchos países tenés grupos que dicen, bueno, voy a hacer algo y lo voy a hacer internacional. Todas estas compañías de las que te decía que fueron exitosas de tecnología, todas, el mercado principal estuvo fuera de Argentina, aunque los fundadores y los ingenieros originalmente estaban basados en Argentina. Entonces, esa capacidad de competir afuera del país, ese aprovechar un contexto de orden en el país que les permitió pensar a largo plazo y poder dejar de mirar en la semana que viene y empezar a poder pensar en ir a levantar capital a Estados Unidos y hacer las cosas que hace falta para poder construir una compañía. En los primeros años, esos que son los más cruciales, del famoso de 0 a 1. Peter Thiel dice que hay dos momentos claros en la construcción de una compañía importante: de 0 a 1 y después de 1 a 100. El 0 a 1 necesitas estabilidad. Son bebitos, son frágiles, son compañías muy frágiles. Y si la gente tiene que estar ocupada en cómo hacer para pagar los sueldos, porque subió el dólar, bajó el dólar, entró un cepo, cambió la inflación, ahí, no se puede. Es imposible operar así. Después de 1 a 100 hay otras cosas, hay las ventajas de la economía de escala, hay muchas cosas. Argentina fue en esa década donde tenías de vuelta la experiencia, la educación, los emprendedores y la estabilidad macro, aprovechó las oportunidades del cambio de contexto global. El cambio de contexto global quiere decir la aparición de Internet como tecnología nueva, una innovación con un cambio cultural donde el planeta entero pensó, bueno, esto es una revolución tan relevante como la de los autos, o la de la radio, o la de la televisión, y hay una oportunidad de participar. Se da esa revolución a la misma vez, en simultáneo con estos otros cambios, y lo otro que se da, que es muy importante, el mundo creía en Argentina, de manera que estas compañías podían financiarse en Estados Unidos a la misma tasa a la que se fondeaban proyectos americanos. Ese es el otro cambio enorme, porque había una percepción de seguridad jurídica en Argentina
que hacía posible que compañías se fondeasen después de varios años de estabilidad jurídica, de convertibilidad. La reputación de Argentina en ese momento hacía que sea posible financiarse a tasas que hubieran sido totalmente imposibles en otro contexto. Nunca habían sido posible, de hecho, el acceso a mercados de capitales americanos desde Argentina. Todas estas compañías se financiaron capital extranjero, ninguna se financió capital argentino. ¿Y ahora ves una ventana similar en el horizonte? Ahí está, la parte clave es lo de en el horizonte. Yo creo que no lo sé, no tengo una bola de cristal, creo que nadie lo sabe, pero creo que puede ser que se esté generando un nuevo contexto donde otra vez se dé lo más difícil que lo tenemos, que es recursos humanos calificados, emprendedores con experiencia y esa hambre de conquistar el mundo. Otra vez, un gobierno visionario que cambia el status quo y cambia las reglas de juego, haciéndolas más liberales, más integradas al mundo, mucho más integradas al mundo. Ese es el otro cambio, la integración al mundo mucho más clara. Y con ese contexto, si es que se logra la estabilidad, que es el objetivo, y yo personalmente creo que se va a lograr, estamos claramente en esa tendencia, creo que tal vez, y ahí lo que nos falta es la aparición del cambio tecnológico al que subirnos, ¿no? Podría ser inteligencia artificial o alguna versión de inteligencia artificial, tenemos que ver, el equivalente a lo que fue la aparición de Internet a fin de los 90, principios de los 2000. Materializan, como es lo que yo espero, algunas otras más. Creo que de repente va a haber una avalancha. Todavía no llegó, pero es normal. Va mucho. Yo me hubiera imaginado que estaríamos con esta inflación de menos del 5% 2 años después de diciembre, no 8 meses después de diciembre. Porque podría haber sido mucho más rápido también, pero con una recesión del 20%, no del 5%. Entonces, con el nivel de cuidado que tiene este gobierno, es increíble la velocidad a la que se está moviendo, ¿no? Veremos, ya mira, la vida en el país, ya hay un orden distinto en la ciudad, que se percibe. Yo vivo en Brasil, pero ahora estoy acá en Argentina, entonces vengo cada 3 o 4 meses, entonces veo las diferencias acumuladas, ¿no? Ustedes los viven acá todos los días, por eso son cambios chiquititos. Es otra cosa. Estuve yendo al microcentro, fui 2 veces en los últimos 2 días. Lo que tardaba 50 minutos tardó 20. O sea, cambió totalmente. La sensación, uno anda en auto por la ciudad y empieza a aparecer esa cosa más agradable, normal de un país civilizado. Y no una cosa que uno sale de su casa y nunca sabe a qué hora vuelve porque no sabe con qué se va a encontrar, etc. Ves casos extremos como Rosario y la verdad es que las tasas de homicidio de Rosario están bajando. En muy pocos meses. Hay orden, empieza a haber orden, ¿entendés? Yo no tengo la bola de cristal, pero yo me imagino que estas tendencias van a seguir porque el presidente ya demostró que él no tiene ninguna intención de emitir y si no hay emisión y no hay déficit, la inflación va a bajar. Y con la inflación un poco más baja, no sé, 3, 2%, que no sé cuándo llegará en los próximos meses, me parece que va a ser natural que la gente empiece a invertir. Porque el horizonte para poder calcular el retorno de la inversión ya empieza a estar. Estamos muy cerca del punto donde uno pueda decir, invierto y a esta tasa de inflación puedo tener una tasa de descuento relevante, o sea, significativa para mí, que me permite invertir y empieza a funcionar el capitalismo, ¿no? Los precios son atractivos, así que eso es un incentivo adicional y si además uno le cree al gobierno lo que está diciendo, puede encontrarse frente a un escenario que va a ser al revés. Yo no sé, pero yo no descarto que en unos meses el problema de Argentina es al revés, que entren demasiados dólares y que eso sea un problema de ponga presión a la moneda. Puede pasar, de verdad no lo descarto, pero bueno, hay muchos factores que pueden intervenir en esto, ¿no? No lo sabemos, nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que el gobierno está haciendo mucho mejor de lo que nadie podría anticipar hasta el momento, todo. Las decisiones políticas, las decisiones económicas, las decisiones de seguridad, las decisiones regulatorias. Federico Sturzenegger en un ministerio, cada día desregulando un sector nuevo. Es espectacular eso. En ningún país del mundo existe eso.
alguien dedicado ahí a desmantelar las obstrucciones a que la gente tome decisiones libremente para crear valor. No están en ningún lado, en ningún país. O sea, y acá lo tenemos. Tenemos un ministro de Economía que está funcionando AAA, un ministro de desregulación, no sé cómo se llama exacto el cargo de Federico Sturzenegger, increíble. Ministro de Seguridad también. Presidente que por primera vez entiende de economía en serio y lo está pudiendo comunicar a la gente. Empieza a haber respeto internacional por Argentina. La inflación se está bajando, se están cumpliendo las promesas. Bueno, creo que hay motivos para estar muy contentos. Por supuesto, cuando uno ve la realidad dice, pero oíme, hay 50% de chicos pobres en el país y hay, no sé, 10 o 15% indigentes. Pero la foto es una catástrofe, pero la película se ve bien. Y sería mucho mejor que la inversa, ¿no? La foto un poco mejor y una película peor, eso sería un desastre. Acá, y creo que con la sabiduría de la gente y que la gente finalmente empezó a separar entre realidad y verso, ¿no? Y vio estos casos trágicos y patéticos, ¿no? Para mí muy, muy ilustrativos, ¿no? de un gobierno que decía que le importaban los derechos humanos y después las organizaciones más enfocadas en derechos humanos apoyan un régimen en Venezuela así que desaparece gente y mata gente. Entonces pone en evidencia que lo que le importa no eran los derechos humanos, lo que le importaba era una ideología, o por lo menos algunos derechos humanos, no todos los derechos humanos. Del otro lado tenés gente que usó las políticas de género como base moral, más o menos para justificar casi cualquier medida del gobierno, y que de puertas para adentro, abusadores seriales, ¿viste? Es muy impresionante, o sea, el nivel de mentira que había. Entonces, de a poquito, un Estado que teóricamente los tiene que cuidar, y cuando viene la pandemia, y vos calculás la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes en Argentina contra el promedio que incluye países de África, o sea, de todos lados. El promedio mundial, estamos mucho peor que el promedio. O sea, son entre 30 y 40.000 personas más muertas que el promedio. Eso es pésima gestión. Y encima nos damos el lujo de no aceptar las vacunas que nos querían dar Pfizer y otros. O sea, es terrible lo que hicieron. Nada que ver con cuidar, ¿no? Entonces, una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira. En un momento la gente se da cuenta que le están engañando por todos lados. Y ahora creo que empiezan a darse cuenta de que esta versión nueva, bueno, es una oportunidad para el país y está basada en la verdad. ¿Que habrá errores? ¿Qué hay sin errores? Es humano errar. Por supuesto que va a haber errores. ¿Que habrá personas que se equivoquen? Obvio que se van a equivocar personas. Es imposible. El mundo no está compuesto solo por santos ni por sabios. Va a haber problemas seguro. Pero fíjate, ¿qué gobierno argentino, cuando tuvo problemas de corrupción internos como los que identificó la ministra Petovelo, la reacción es echar instantáneamente a las personas que estaban ahí, en lugar de taparlo, defenderlo, sacar la pelota afuera, venir con explicaciones? Buscá, no vas a encontrar ninguno. Entonces, ¿es perfecto? No. ¿Es un salto cuántico en relación a lo que había? Claramente, ¿viste? Y esto es lo que yo veo. Ahora, ¿va a llevar tiempo? Sí, no va a ser instantáneo. Va a llevar tiempo. Y personalmente creo que es un milagro lo que está pasando. Pero el milagro más importante es el cambio en la cabeza de la gente. La gente empezó a darse cuenta cómo funcionan las cosas de verdad, la realidad del mundo, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos, que la sociedad entera empiece a trabajar en pos de crear valor, de capitalizarse, de distribuir con criterios lógicos el valor que se crea, de premios y castigos razonables, una cultura del esfuerzo y del trabajo lógica, una retribución al que crea valor y una penalización al que destruye valor, etcétera, 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 ¿no? Venimos de un... Es impresionante, pero acá tenemos políticos que han celebrado aplaudiendo default.
Es increíble. Hemos tenido políticos que han votado el robo de los depósitos de la gente y lo han celebrado también. Hemos tenido políticos que muchos de ellos están todavía y los defienden a esto, que han estatizado los fondos de pensión de la gente contra la voluntad de la gente, con un argumento falaz de que iban a aumentar los beneficios, que la gente no le creyó. ¿Sabes qué? Yo no sé si vos sabías esto, pero cuando se decide estatizar las AFJPs, tal era la confusión inicial ideológica de los que lo estaban proponiendo, que se creyeron que todo el mundo iba a ir corriendo a querer sumarse, porque se empiezan a creer sus propias mentiras, sumarse al sistema estatal. Proponen el cambio, y una vez que proponen el cambio, dicen, bueno, esto es tan simple como anotarse en un registro. El que se anota en el registro instantáneamente pasa al servicio estatal y ya no tiene que pagar la comisión de las FJPs de administración. Y entonces todos lo van a hacer. Menos del 5% lo hizo. Como no lo hizo nadie, lo hicieron de prepo después. En lugar de corregir y decir, pura, la gente que ya no quiere, porque ya sabe cómo es la historia, me van a mentir, de alguna manera ya intuían que le iban a engañar, lo hicieron igual de prepo. 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares que si los traes a hoy, por lo que han sido la evolución de los activos en el mundo, por lo menos 100.000 millones de dólares. Yo creo más 200.000 millones de dólares. Pero algún número entre 100 y 200.000 millones de dólares. Ese sería el mercado de capitales que tendrías hoy, y la evaluación por la jubilación por jubilado medio dentro del sistema de ese capital estaría 5 veces la actual. Y además le sacarías carga al sistema estatal, porque toda esa gente hoy también cobra. O sea, ¿qué es lo que pasó en el medio? Se patriaron la plata comprando votos, haciéndola en simple. Se la gastaron en... Mirá, es tan increíble lo que pasó en los últimos 25 años. En el 2000, vos tenías 7 millones de personas que pagaban impuestos en Argentina y tenías más o menos 7 millones de personas que recibían cheques del Estado por jubilaciones, por empleo federal, provincial y municipal, por planes sociales. Más o menos 7 millones de cheques entraban, más o menos 7 millones de cheques salían. ¿Ok? Así es fast forward a hoy. Ese 7 es 8 y pico de millones de gente que paga impuestos, entre compañías y personas, más o menos. El 7 de gente que recibe es 21 millones de personas que reciben cheques del Estado. Es imposible que ese sistema pueda funcionar. En gran medida hay millones de personas que les regalaron jubilaciones sin que hayan aportado, más todos los planes sociales, más que se duplicó los empleados públicos, etcétera, etcétera. Entonces, por primera vez tenés ahora un gobierno que dice, tenemos un problema, y empieza a hacer el ajuste, la famosa motosierra. Es doloroso, es difícil, pero ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, es ingenuo pensar que uno puede evitar hacerlo, ¿no? Entonces, esa dosis de verdad y de valentía y de realidad que nunca se vio en Argentina, la combinación de verdad, valentía, realidad, es muy esperanzadora. Yo creo que hay futuro, porque esto es como un enfermo que tiene cáncer y alguien dice, bueno, mira, con aspirina no lo vamos a sacar, ¿viste? Hay que hacer quimioterapia, tal vez hay que operar. Y bueno, y sí, hay que hacerlo. Todos sabíamos que tenía cáncer, ¿viste? Ya está, no le engañemos más al paciente, ¿viste? Y creo que estamos en un momento donde puede ser, es difícil la operación. Sí, mirá, es una operación, está muy crecido el cáncer, sí, es difícil. Pero ¿qué alternativa mejor hay? ¿Qué plan mejor a este existe hoy? Para todos estos que critican irresponsablemente y que sacan leyes estas como la que quisieron sacar del jubilación. Es un chiste. O sea, saben perfecto, sin aprobar el financiamiento a la misma vez de este plan de aumento de las jubilaciones. Es impresionante. O sea, yo no lo puedo creer, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo se puede ser tan malvado, ¿no? Porque otra vez quieren engañar a la gente diciendo, miren qué buenos que somos, regalamos plata, sin explicarle de dónde va a salir la plata. La única manera de que eso pase es, o se acaba el superávit, una de dos, o imprimís, o las dos. Imagínate, es retroceder otra vez a donde estábamos hace unos meses. Alec, muchísimas gracias por estar acá en la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a vos.
Bueno, ya está. Un placer. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.